Muy buenas tardes, profesor. Somos el grupo 11. Hemos seleccionado el tema del impacto de las prácticas profesionales en la empleabilidad de los estudiantes universitarios de la UTP en el año 2023. ¿Por qué hemos seleccionado este tema? Porque en la actualidad es un tema muy importante el hecho de tener en cuenta que el mercado laboral es cada vez más competitivo y es importante contar con experiencias prácticas, habilidades muy relevantes. Se ha convertido en un factor muy crucial para los estudiantes y también ver el impacto que esto generó en dichos estudiantes que ya lo han realizado y así fomentar a los estudiantes sobre la importancia de lo que son las prácticas profesionales. Para poder evidenciar nuestro tema planteado, nosotros hemos seleccionado 12 preguntas que las hemos repartido en 60 estudiantes de la UTP de diferentes facultades. Los objetivos específicos de nuestro informe son diagnosticar el nivel y el impacto que los estudiantes universitarios tienen después de haber llevado a cabo sus prácticas profesionales, proponer estrategias orientadas a la mejora de prácticas profesionales y la empleabilidad laboral de los estudiantes universitarios. También analizar el número de estudiantes universitarios que se encuentran trabajando en áreas relacionadas y no relacionadas a la carrera con la que estudian. Sobre el marco metodológico, la población serían todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. La muestra serían 60 estudiantes de la universidad y la unidad de análisis, un estudiante de la universidad. Hemos utilizado variables como lo son la cualitativa nominal, la cualitativa continua, la cualitativa discreta. Como podemos ver acá, son las preguntas que hemos utilizado para nuestra encuesta. A continuación pasaría a explicar sobre las preguntas que hemos utilizado en la encuesta. La primera sería, ¿de qué sexo eres? En este caso, podemos ver que masculino nos dio un 48%, femenino nos dio un 52%. Como podemos apreciar en el gráfico, la probabilidad de que un estudiante sea de sexo masculino es de 0.48. Lo podemos interpretar de la siguiente forma. Da la muestra de que 60 estudiantes de la universidad, el 48% equivale a 26 estudiantes de sexo masculino. Da la muestra que 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, el 58% equivale a 31 estudiantes de sexo femenino. Como podemos ver, son más mujeres que hombres. ¿Cuántos años tienes? Para esta, que es de edad, hemos seleccionado un rango de las edades, que son de 18 a 26, de 26 a 34, de 34 a 42, de 42 a 50. Hemos utilizado una media aritmética, una mediana y una moda. Y un gráfico de barras. Para interpretación, la media nos equivalió a 23.7, el promedio de edad sería 23.7, la varianza 79.17, la desviación estándar 8.89. Lo podemos interpretar que existe una dispersión o variación en el promedio de 0.89 con respecto al valor central, que es 23.7. El coeficiente de variación nos dio a 38%. El rango de edad tiene un comportamiento heterogéneo, porque el coeficiente de variación es mayor al 30%. La mediana es 22.61, el coeficiente de Pearson 0.37, porque la distribución de los datos presenta una simetría positiva al ser este mayor que cero. La tercera pregunta es, ¿a qué facultad perteneces? Este tipo de variable es cualitativa nominal. Acá podemos ver las facultades que hemos escogido nosotros. Para esto utilizamos un gráfico de barras para ver a mayor detalle. Lo podemos interpretar que en el gráfico se puede apreciar un 23, era en la facultad de negocios. La medida es de tendencia central. La media y la mediana no existen porque es una variable cualitativa. La moda son negocios. La interpretación de la moda sería el 76.6% de 60 estudiantes encuestados forman parte de la facultad de negocios. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Juan Yaja. De la encuesta realizada a 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Perú, se obtiene lo siguiente. En el número 4, donde se formula la pregunta, ¿has participado en prácticas profesionales durante tu carrera universitaria? En la frecuencia relativa se obtiene que 34 estudiantes sí han participado de prácticas profesionales y 26 estudiantes no han participado de prácticas profesionales. En la frecuencia acumulada se obtiene en sí 34, en la suma de no 34, más 26 siendo 60. En la frecuencia relativa se obtiene 0.57, que es la división de 34 entre 60 y 0.43,
que es la división de 26 entre 60. En la frecuencia relativa acumulada se coloca el 0.57 de la frecuencia relativa y la suma de 0.57 más 0.43, que nos da como resultado 1. En la frecuencia porcentual, en la división de la frecuencia relativa, 0.57 por 100, que representado en porcentaje nos da como resultado 57%, y del 0.43 por 100, que representado en porcentaje nos da como resultado el 43%, sumando como tal el 100%. En gráfico visualizamos que el 43% nos indica que no ha participado en prácticas profesionales durante su carrera universitaria y el 50% sí han realizado prácticas profesionales. El 57% sí han realizado prácticas profesionales. Interpretación. De la muestra de 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, el 43% equivale a 26 estudiantes no han participado en prácticas profesionales durante su carrera universitaria. De la muestra de 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, el 57% equivale a 34 estudiantes han participado en prácticas profesionales durante su carrera universitaria. En el número 5, donde se formula la pregunta, ¿cuántos meses de práctica ha desarrollado en la institución? En la frecuencia relativa se observa que el 21 estudiantes han realizado prácticas profesionales en el rango de 6 a 9 meses. 7 estudiantes han realizado su práctica profesional en el rango de 10 a 13 meses. Y 6 estudiantes han realizado su práctica profesional de 17 a más meses. En la frecuencia acumulada de 6 a 9 meses se obtiene 21 y de 10 a 13 meses la suma de la frecuencia absoluta de 21 más 7, siendo 28 y de 17 a más meses es la suma de la frecuencia absoluta de 21 más 7 más 6, siendo 34. En la frecuencia relativa se obtiene el 0.62, que es la división de 21 entre 34, 0.21, que es la división de 7 entre 34, y 0.18, que es la división de 6 entre 34. En la frecuencia relativa acumulada se coloca el 0.62 de la frecuencia relativa y la suma de 0.62 más 0.21, que nos da como resultado 0.82. Y la suma de 0.62 más 0.21 más 0.18, dándonos 1. En la frecuencia porcentual, en la división de la frecuencia relativa, 0.62 por 100, que representado en porcentaje nos da como resultado el 62% del 0.20 por 100, que representado en porcentaje nos da como resultado el 0.20% y el 0.18 por 100, que representado en porcentaje nos da como resultado el 18%, sumando como tal el 100%. En gráfico visualizamos que el 62% corresponde a estudiantes que han realizado sus prácticas universitarias en el rango de 6 a 9 meses. El 21% corresponde a estudiantes que han realizado sus prácticas universitarias en el rango de 10 a 13 meses. Y el 18% corresponde a estudiantes que han realizado sus prácticas universitarias de 17 a más meses. Interpretación. De la muestra de 34 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú que han realizado prácticas universitarias, se obtiene lo siguiente. De las 34 respuestas de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, tenemos que el 62% ha realizado prácticas dentro del rango entre los 6 a 9 meses. De las 34 respuestas de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, tenemos que el 20% ha realizado prácticas dentro del rango entre los 10 a 13 meses. De las 34 personas de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Perú, tenemos que el 17% ha realizado prácticas de 17 a más meses.
En el número 6 se formula la pregunta, ¿crees que aumentarán sus oportunidades laborales después de realizar sus prácticas profesionales? En la frecuencia relativa se obtiene que el 58 estudiantes creen que sí aumentarán sus oportunidades laborales después de realizar sus prácticas profesionales y 2 estudiantes creen que no aumentarán sus oportunidades laborales después de realizar sus prácticas profesionales. En la frecuencia acumulada se obtiene en sí 58 en la suma de no 58 más 2, siendo 60. En la frecuencia relativa se obtiene el 0.97, que es la división de 58 entre 60, y 0.03, que es la división de 2 entre 60. En la frecuencia relativa acumulada se coloca el 0.97 de la frecuencia relativa y la suma de 0.97 más 0.03, que nos da como resultado 1. En la frecuencia porcentual es la división de la frecuencia relativa 0.97 por 100, que representado en el porcentaje nos da como resultado el 97%, y del 0.03 por 100, que representado en porcentaje nos da como resultado el 3%, sumando como tal el 100%. En gráfico visualizamos que el 97% cree que sí aumentará sus oportunidades laborales después de realizar sus prácticas profesionales, y el 3% de estudiantes creen que no aumentará sus oportunidades laborales después de realizar sus prácticas profesionales. De la muestra de 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, el 3% equivale a 2 estudiantes quienes creen que sus oportunidades laborales aumentarán después de realizar sus prácticas profesionales. De la suma de 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, el 97% equivale a 58 estudiantes quienes creen que sus oportunidades laborales aumentarán después de realizar sus prácticas profesionales. Bueno, a mí me tocó la pregunta número 7 que dice, ¿crees que las prácticas profesionales te ayudarán a desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación? Bueno, hacemos la tabla donde ponemos sí y no, que son las respuestas que hemos puesto en la encuesta. En la frecuencia absoluta ponemos cuántas personas respondieron que sí y cuántas respondieron que no. Las personas que respondieron que sí fueron 57 y las que respondieron que no fueron 3. Y bueno, entonces ponemos el total, que sería 57 más 3, que vendría a ser 60. Y ahora, esto en frecuencia absoluta acumulada es la suma. Acá se repite el mismo número y 53 más 3, 60, que tiene que ser al igual que el total. Entonces, la frecuencia relativa vendría a ser la división entre 57 entre 60, que es 9.95, y 3 entre 60, que vendría a ser 0,05. Y esto tiene que salir 1. Después, de acá sale también el porcentaje en la frecuencia porcentual, que vendría a ser acá el 5%. Y acá vendría a ser, bueno, el no vendría a ser el 5% y el sí vendría a ser el 95%. Y 95% más el 5% sale 100%. Aquí podemos ver un gráfico que aquí nos dicen que el no es el 5%, lo de rojo, y lo de azul, que es el sí, que vendría a ser el 95%. Las interpretaciones, que nos quiere decir que los de 60 estudiantes que respondieron la encuesta, se puede intuir que el 95% respondieron que sí, y la frecuencia relativa de las personas respondieron que no, un 0.05. Debido a los resultados, la mayoría de estudiantes cree que las prácticas profesionales ayudarán a
desarrollar habilidades en un trabajo. Ahora, la pregunta número 8 nos dice, ¿crees que las prácticas profesionales contribuyen a ampliar tu red de contactos profesionales? Bueno, lo mismo, ponemos una tabla donde dice sí, no y no lo sé. Sacamos la frecuencia absoluta, que de los 60 estudiantes, sí, 54 respondieron que sí, 1 respondió que no y 5 no lo sé. 54 más 1 más 5 vendría a ser 60. Aquí sumamos en la frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, el 54 más 1, 55, 55 más 5, 60, y comparamos que es lo mismo que el total. Bueno, en la frecuencia relativa, que vendría a ser la división, ponemos que 54 entre 60 es 0.9, 1 entre 60 es 0.02 y 5 entre 60 es 0.08. Y sumando sale que es 1, como debería ser. Sacamos la frecuencia porcentual, que vendría a ser como en la frecuencia relativa es 0.9, su frecuencia porcentual vendría a ser 90%, acá es 0.02 y en la frecuencia potencial vendría a ser 2%, y en el último, que vendría a ser el de no lo sé, es 0.08, que vendría a ser un 8%. Sumamos todo eso, el 90 más el 2 más el 8%, nos da un total de 100%. Como podemos ver en su gráfico, que el amarillo es del 8% es el no lo sé, el del 2% es no, y el del 90%, que es el azul, vendría a ser que sí. Sus interpretaciones es que de los 60 estudiantes que respondieron la encuesta, sí respondieron el 90%, de los estudiantes que respondieron que no, vendrían a ser el 2%, y de los estudiantes que respondieron no lo sé, el 8%. Quiere decir que debido a los datos que sacamos de la encuesta de cada estudiante que respondió, creen que las prácticas no contribuyen. Las prácticas profesionales no contribuyen para ampliar su red profesional. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy la alumna Ángela Torres Francia y voy a explicar la pregunta 9 y 10. La pregunta 9 tenemos como pregunta si has recibido ofertas de empleo o recomendaciones a partir de tus prácticas personales. Referente a nuestra encuesta que hemos realizado, hemos tenido un total de 55 respuestas, las cuales 39 fueron sí y no fueron 16. Calculando acá el FI, tendríamos como HI un por ciento de 70% marcó que sí y el 30% marcó que no. Aquí tenemos un gráfico referente a nuestra encuesta. Y como interpretación tenemos que de la muestra de 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, solo respondieron 55, y que de las respuestas de 55 estudiantes se tiene que el 70% sí ha recibido ofertas o recomendaciones luego de realizar sus prácticas profesionales. Y finalmente, de las 55 respuestas a estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, tenemos que el 30% no ha recibido ofertas o recomendaciones luego de realizar sus prácticas profesionales. Como siguiente pregunta, tenemos la 10, que es: ¿recomendarías a otros estudiantes universitarios que realizan sus
prácticas profesionales para mejorar su empleabilidad. Tuvimos un total de 60 respuestas, las cuales sí fueron 55 y no fueron 5. Sacamos nuestros porcentajes o valores porcentajes con un 92% sí y un 8% en no. Aquí se muestra el gráfico que hemos utilizado, que hemos em, recluido de toda la encuesta. Y como interpretación tenemos que de la muestra de 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, el 55% de estudiantes marcaron que sí recomendarían a otros estudiantes realizar sus prácticas profesionales, representando el 92%. Y mientras que de la muestra de 60 estudiantes, solo 5 marcaron que no recomendarían a otros estudiantes realizar sus prácticas profesionales y ellos están representando el 8%. Eso sería todo y ahora le voy a dar el pase a mi compañero. Ok, buenas noches con todos. A mí me toca lo que es la pregunta número 11. ¿Consideras que las prácticas profesionales son un requisito importante para competir en el mercado laboral actual? A continuación podemos mostrar lo que son las gráficas. eh, las dos gráficas, bueno. A continuación voy a lo que es la interpretación. De 60 estudiantes de la UTP, el 82% contestó que es un requisito fundamental. Por otro lado, de 60 estudiantes de la UTP, el 18% contestó que no es fundamental, que no es fundamental, perdón. La pregunta número 12. Del 1 al 5, ¿qué impacto te ocasionó las prácticas profesionales por tu trabajo profesional? Como acá podemos también apreciar lo que son las dos gráficas y el tema de la interpretación. De la muestra de 60 estudiantes de la UTP, solo respondieron 59, de los cuales el 37% marcó la opción 5 en el impacto que ocasionó las prácticas profesionales para su trabajo profesional. En otro lado, de la muestra se tiene que el 10% marcó la opción de 1 en el impacto que ocasionó las prácticas profesionales para su trabajo profesional. A continuación vamos con lo que viene a ser las conclusiones, que viene a ser, en conclusión, la mayoría de los estudiantes universitarios encuestados consideran que las prácticas profesionales tienen un impacto positivo en su empleabilidad. Podemos entender debido a que hoy en día es muy importante para las empresas contar una experiencia laboral, ya que esto hace que desarrollen más sus habilidades prácticas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.